Buenos días para todos y todas. Bienvenidos a la cuarta sesión de capacitación del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismos en Centroamérica. Dando continuidad a nuestros 3 primeros talleres, esta mañana abordaremos el tema Centroamérica, el retroceso democrático. Y para esto nos acompaña la politóloga costarricense Ilka Treminio, a quien le agradecemos su disponibilidad para facilitar esta sesión. Ilka es doctora en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Salamanca, España, y se desempeña como profesora en ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica, UCR, en donde actualmente es integrante del Consejo Directivo. También fue directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Costa Rica, durante 2 periodos, entre los años 2016 y 2024. Sus temas de investigación son el comportamiento político juvenil, los sistemas políticos centroamericanos y las reelecciones presidenciales. Ilka, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en los ciclos CAP. Un gusto compartir con usted este espacio y le dejo en el uso de la palabra. Te agradecer muchísimo la invitación que me han hecho para participar de este espacio. Y bueno, vamos a iniciar y por supuesto estamos abiertas en cualquier momento a que nos hagan consultas, intercambios de comentarios, ¿verdad? No tienen que esperarse al final, aunque vamos a tener un espacio de discusión, pero si surge alguna duda o algún ejemplo que ustedes quieran traer y que permita ampliar la discusión, por supuesto siéntanse en toda la libertad de hacerlo. Bueno, sobre todo vamos a hacer un enmarque que nos permita ver algunos elementos del retroceso democrático en Centroamérica. Sé que ya han visto teóricamente componentes que nos permiten hablar de retrocesos democráticos, ¿verdad? Que tienen que ver precisamente con la polarización, la intolerancia con las oposiciones, los discursos de ataque a las instituciones públicas y sobre todo el desgaste de las instituciones de control que permiten de alguna manera el engrandecimiento de la figura del presidente, ¿verdad? Entonces hay un conjunto, una orquestación de pasos que tienen como objetivo poder reforzar los poderes del Ejecutivo sobre los otros, sobre las otras instituciones cuya función fundamental es precisamente el equilibrio y la distribución del poder, ¿verdad? La interdependencia en el control. Entonces, bueno, sabiendo que ya se ha discutido sobre este tema, vamos a reflexionar un poco sobre el contexto en el que se dan estos procesos de retroceso y por qué luego también es tan difícil volver a un camino democrático. En primer lugar, vale la pena decir que Centroamérica, desde la tercera ola democratizadora en la década del 90, fue parte de este gran optimismo transicionista, ¿verdad? Una vez que se había creado un escenario propicio para hablar de procesos electorales democráticos, se genera un excesivo optimismo, de manera tal que era impensable que se pudiese volver a procesos autoritarios. ¿Pero qué marcaba este optimismo? Bueno, por un lado, que la principal potencia en la región, los Estados Unidos, apoyaban y promovían a partir del financiamiento, de los discursos políticos, de la inclusión en distintas organizaciones, las transiciones a la democracia, ¿verdad? Y por lo tanto, ese empezaba a ser el único juego en la ciudad, ¿verdad? Como viene de la alegoría de la literatura de los Estados Unidos. Luego de este optimismo transicionista, es importante decir que si bien se crearon democracias minimalistas con procesos electorales, con órganos electorales que permitían la inscripción de los partidos, lo que no se crea en la mayoría de los países de Centroamérica son instituciones que respondan a la inclusión social. Aunque eso sí lo vamos a ver mucho más desarrollado en el caso costarricense, en el que la institucionalidad permite crear políticas, programas sociales que atienden directamente el tema de la movilidad social a partir de la educación, de los sistemas de salud y del sistema de pensiones. Me interesa mucho hablar del tema del sistema de pensiones porque Centroamérica, no de manera homogénea, pero particularmente Costa Rica, está enfrentando un proceso muy fuerte de envejecimiento poblacional. Es verdad que no todos los países se encuentran en el mismo punto. Por ejemplo, El Salvador y Guatemala les queda bastantes años para finalizar el boom demográfico. Sin embargo, es importante que esto se tome en cuenta porque las personas que salen del mercado laboral
en escenarios antidemocráticos, ¿verdad? Todavía enfrentan crisis importantes de cara a los procesos de jubilación, que es algo que hemos visto en el caso de Nicaragua, cuando las personas salen exiliadas, bueno, en El Salvador también, cuando las personas salen exiliadas, se les congelan sus sistemas de jubilación. ¿Por qué esto es importante en términos de desigualdad? Porque empezamos entonces un proceso de involución en la movilidad social en la tercera edad. Entonces, si ya la desigualdad ha afectado nuestras sociedades como producto de una institucionalidad no bien reforzada, exceptuando el caso costarricense, todavía en la tercera edad, que es lo que estamos viviendo hoy, eso es mayor porque las vulnerabilidades de los adultos mayores se multiplican, ¿verdad? Se agregan. Las personas adultas mayores muestran más problemas de salud, requieren más gastos en medicinas, requieren más gastos en cuidados, eh, hay una serie de inversiones adicionales que tienen que hacer en sus procesos de cuidado y además no tienen todas las habilidades y los recursos para poder reincorporarse a mercados laborales y a actividades que les permitan hacer ingresos adicionales. Y por lo tanto, entonces, al romper la movilidad social en la tercera edad, ampliamos las brechas de la desigualdad, es decir, podemos caer en pobreza en las edades en las que las vulnerabilidades se agregan de manera más severa. Y este es el problema que tenemos hoy en Costa Rica. Entonces, en situaciones en las que la educación no permitía la salida de la pobreza de un gran porcentaje de personas, que las políticas sociales no favorecían la movilidad social, la democracia no creaba, digamos, un escenario propicio para poder generar nuevos modelos sociales en el que la mayoría de las personas se sintiesen representadas. Y por lo tanto, de lo que hablamos en esto, ya no en términos abstractos, sino en términos más concretos, es que las personas no se sienten representadas por sus instituciones o en sus instituciones. Eh, Aquí también es importante decir que la entrada en el siglo XXI, en los años 2000, de las iglesias evangélicas en la mayoría de los países de Centroamérica con mucha fuerza, también desbancó el tema de la política social del Estado, llevándolo a instancias mucho más privadas y territoriales, dominadas por las iglesias, y por lo tanto la percepción de que los programas sociales, de que la ayuda social venía más de estos espacios más íntimos que de la responsabilidad del Estado. Y entonces gran parte de esto se acarrea, digamos, a un discurso más bien religioso sobre el tema de la resolución de conflictos en los niveles domésticos más internos, como es la pobreza y la violencia. En este sentido, la democracia terminó siendo simplemente un método para procesar conflictos de carácter político, ¿verdad? Y esto sobre todo lo vamos a ver con la finalización de los conflictos armados, ¿verdad? El proceso de la pacificación en Centroamérica, mientras que la idea de una democracia maximalista que represente la encarnación de nuevos ideales, de nuevos principios y de intereses de grupo empieza a ser desbancada porque cada vez que están estos posicionamientos no hay acuerdos, particularmente porque las élites no quieren que la democracia sea aspiracional, sino que se limite a un conjunto de reglas, pero que permita la estabilidad y el statu quo del modelo que impide una distribución correcta de la riqueza. Y de ahí se pasa a todo este modelo, ¿verdad? Que da pie a liderazgos populistas que empiezan a engrandecer su poder a partir de su permanencia en el poder, que en el caso del politólogo Adam Przeworski lo ha denominado como populismo delegativo, pero que nos lo vamos a encontrar en otra literatura como populismo radical de derecha o simplemente populismos o gobiernos autoritarios. El gran problema que tenemos aquí es que las personas, cuando hacen la delegación del voto en líderes populistas, básicamente se les da una llave para el desmantelamiento de las instituciones de control, Procuraduría General, Ombudsperson, que creo que había audiencias en El Salvador recientemente para la reelección de esta persona, Contralorías Generales, Procuradurías, así como el Poder Judicial en general, ¿verdad? Y otras instituciones que ejercían control, inclusive las asambleas legislativas. Y, por supuesto, la eliminación de los obstáculos y las brechas para permitir su permanencia o continuidad. Aquí a mí me gusta mucho enfatizar que en los procesos de reelección presidencial, si nosotros nos vamos a principios del siglo XX, nos vamos a encontrar que en Centroamérica
son una clave importante para evitar la fragmentación del sistema de partidos. Entonces, la mayoría de los partidos tradicionales buscan la reelección de sus líderes, empezando por lo que sucedió en Costa Rica desde el año 2003 con la sentencia de la Sala que permite la reelección presidencial que estaba prohibida en la Constitución y que esto es lo que le permite a Liberación Nacional llevar a Óscar Arias Sánchez a la presidencia por segunda vez en el 2006 y con esto darle oxígeno a un partido que empezaba a desgastarse y que era enfrentado en los procesos electorales por un partido desafiante devenido del mismo seno de Liberación Nacional, que fue el Partido Acción Ciudadana, que finalmente ganó las elecciones en el 2014 y en el 2018. Entonces, en esos momentos, la reelección presidencial la podemos entender como un oxígeno adicional para partidos tradicionales. Lo mismo sucedió en Honduras, en donde el Partido Nacional ve la posibilidad de quedarse en el poder a través de interpretaciones judiciales amañadas que le permitieran al presidente mantenerse, aunque ahí la variable del crimen organizado es muy importante, ¿verdad? Es decir, el apoyo del crimen organizado en la reelección del presidente Hernández. Mientras que hoy en día, ¿verdad? Ya entrando en la década de los 20, lo que nos vamos a encontrar en Centroamérica es que ya la reelección no significa un oxígeno adicional para los partidos tradicionales, sino que más bien la reelección se convierte en una garantía de inmunidad para los ejercicios autoritarios del poder y por lo tanto se requiere ese salvavidas para no acabar en órganos judiciales internacionales, que son el caso de Daniel Ortega y el caso de Nayib Bukele. De manera que entonces la reelección presidencial, aunque sea el mismo fenómeno, va a adquirir una instrumentalización distinta según sea el contexto o la coyuntura política. Y en estos momentos, esto permite el no enjuiciamiento o el no enfrentamiento de cargos internacionales de crímenes contra crímenes de lesa humanidad de algunos presidentes de carácter autoritario. En los países en los que no hay reelección presidencial, como Guatemala, este ejercicio, ¿verdad? Esta cobertura de la inmunidad la ofrecen otros espacios centroamericanos, como es el Parlacén, ¿verdad? Que es lo que hemos visto en el caso de Jean Matei. Siempre está la pregunta de, bueno, ¿cómo enfrentamos esta crisis política, este retroceso democrático en Centroamérica? Sin lugar a dudas, es importante ponerle el foco de atención en el descontento en las instituciones representativas, ¿verdad? Las personas consideran que las instituciones nunca les permitieron generar escenarios para poder hacer inclusión social. Entonces, sus garantías de salir de la pobreza, de tener oportunidades, estuvieron vedadas y estuvieron marcadas más bien por las desigualdades de acceso. Vamos a tener sociedades marcadas entonces por individuos altamente provistos de recursos, ¿verdad? Tienen un gran portafolio de recursos para poder hacer funciones en la vida económica, en la vida política, en la vida social, y personas que están totalmente en los márgenes. Juan Pablo Pérez Sainz denomina esto como individuos por exceso, ¿verdad? Individuos por exceso a aquellas personas que están provistas de un exceso de recursos para poder tener oportunidades de vinculación en los mercados laborales, para poder tener derecho y acceso a absolutamente todos los recursos sociales, incluyendo vacaciones, educación, etcétera, etcétera, mientras que por el otro lado están lo que él denomina como individuos por defecto. Es decir, que son aquellos individuos que no tienen ningún tipo de inclusión social, que están en los márgenes de la economía y que no tienen oportunidades reales de poder hacer esos ingresos. Ahora, aquí algo importante de ver es que las personas que se encuentran en los márgenes no quiere decir que están desprovistas de recursos políticos o de recursos sociales de algún tipo. Las personas nunca están completamente desempoderadas en la sociedad, ¿verdad? Siempre son agentes de alguna manera. Y aquí las personas denominadas por este importante sociólogo como individuos por defecto, los recursos que tienen para poder sentir que hacen funciones sociales o que tienen posibilidad de crearse algunas oportunidades sociales, lo hacen a través de la migración. Sin embargo, vean que hoy en día en Centroamérica la posibilidad de migrar a los Estados Unidos está marcada por el terror, básicamente la persecución, el encierro, la desaparición, la posibilidad de acabar en un país africano o meses y meses encerrado en una cárcel
del ICE y por lo tanto, ¿verdad? La migración deja de ser esa oportunidad o esa función de poder salir de los márgenes en una sociedad. Por otro lado, la inclusión mediante la religiosidad en las iglesias, con las oportunidades que ofrecen las iglesias de hacer algunos mecanismos de función social, ¿verdad? Sobre todo de renuncia a la violencia, de sistemas de caridad y bien social, entre otras funciones que tienen en las comunidades. Luego, otra de las salidas tiene que ver con la violencia, precisamente. Entonces, muchas personas que están en los márgenes son reclutadas o incorporadas al crimen organizado, que es la única vía que les da las posibilidades de conectar con medios económicos. En cualquiera de estos casos, quiero volver al tema generacional. Piénsese que cualquiera de estas experiencias de salida de las personas que están más excluidas o marginalizadas de la sociedad tienen que ver también con segmentos generacionales más jóvenes. Las oportunidades de estas salidas de los márgenes para las personas adultas mayores son cada vez más vedadas. Es decir, una persona de 70 años tiene muchas más dificultades para migrar, muchas más dificultades para incorporarse al crimen organizado, muchas más dificultades para incorporarse a otras actividades sociales de protesta que les permitan responder a sus situaciones de marginalización. Queda básicamente cuestiones más cercanas y comunitarias como la inclusión social mediante las iglesias. Entonces vean que ahí tenemos un desafío importante en países donde el envejecimiento poblacional marca las relaciones generacionales. Ahora, otro elemento que es importante señalar aquí es que gran parte de la desigualdad marcada por las instituciones, su incapacidad de responder a las necesidades de inclusión social de la mayoría de la población, tienen que ver con la influencia del dinero sobre la política. Y aquí lo que nos vamos a encontrar es el papel del financiamiento, ya sea desde el crimen organizado o grupos de poder muy fuertes. Hoy en día, parte del flujo de dinero sobre la política tiene que ver con grandes capitales internacionales, en donde ustedes saben existe toda la tecnología digital, las granjas de troles, el dominio de los mensajes violentos en Internet, los fake news, las campañas sucias, y por el otro lado, los donativos de grupos ilegales, ¿verdad? O de actividades ilícitas que terminan colocando políticos en la palestra electoral y por lo tanto dominan básicamente la política pública. Entonces, el que los procesos democráticos hayan terminado creando maquinarias electorales en donde para poder participar políticamente y ganar se requieren grandes sumas de dinero, hace también que las instituciones no respondan a las necesidades y las agendas públicas, sino a las agendas más privadas de los financistas de las campañas. Entonces aquí es muy importante, ¿verdad?, colocar a esos grupos de poder dentro de esta influencia en la imposibilidad de hacer una representación real de las personas. Ahora, un siguiente elemento es el declive del votante socialdemócrata, ¿verdad? En Centroamérica, cada vez menos personas se identifican con ideologías socialdemocráticas y más bien empezamos a ver personas que prefieren opciones políticas extremistas, particularmente en la extrema derecha. Si bien nosotros hablamos de polarización, en realidad hay uno de los dos polos en el espectro ideológico que es el que está totalmente amplificado, ¿verdad? Que es el discurso de la ultraderecha. Mientras que los polos que tienen que ver más con la socialdemocracia o la izquierda están hoy bastante apaciguados o simplificados. Lo que se ha hecho desde el discurso es colocar al centro izquierda, ¿verdad?, como si fuera un polo en el espectro ideológico. El ejemplo más claro es lo que sucede en los Estados Unidos, llamar comunistas a proyectos que para Centroamérica siempre han sido absolutamente conservadores, como el proyecto demócrata del Partido Demócrata en general, ¿verdad? Y por lo tanto hay un cortocircuito en lo que estamos entendiendo sobre polarización y radicalización de las ideologías políticas. Y luego tenemos un gran reto, un desafío muy importante en estos procesos de retroceso democrático en Centroamérica, que es que entonces las oposiciones más democráticas, ¿verdad?, los movimientos sociales, los grupos que luchan porque las instituciones de control se mantengan vigentes, que la justicia haga su rol de justicia, básicamente recurren a la ira, a la indignación, algunos mecanismos de manifestaciones cada vez más difíciles en nuestra Centroamérica represiva,
pero no hay una propuesta política que nos permita enfrentar este proceso de engrandecimiento presidencial. Entonces, Przeworski lo que nos dice es, bueno, el rol de la oposición tiene que ir más allá de la ira, volver al maximalismo democrático. Y aquí es donde nos dice, defender la democracia requiere de un programa positivo, es decir, un programa que en el que nosotros podamos verter ideas para formar repertorios de acción y de política. ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer que no ofreció la democracia en los tiempos pasados y que no nos pueden ofrecer los autoritarismos en términos de garantías, libertades, acceso, oportunidades, inclusión social, etcétera, ¿verdad? Y esto básicamente no lo vamos a encontrar, no lo vemos, y más bien lo que nos encontramos es que hay un consenso en general, aunque cada vez más roto, porque los consensos se están formando, sobre todo sobre la base de los líderes autócratas, ¿verdad? Y sus opciones políticas, pero entre las personas demócratas, un consenso básico de la necesidad de crear escenarios propicios a volver a la democracia, ¿verdad? Sin embargo, cuando preguntamos a qué democracia, con qué proyecto político, con qué aspiraciones, con qué transformaciones, no hay ningún tipo de consenso. El mejor ejemplo que tenemos para esto es el caso de Nicaragua. Como ustedes saben, a partir del 2019, después de las revueltas del 18, una gran parte de la sociedad civil organizada migró hacia Costa Rica y también hacia los Estados Unidos. Y se hicieron muchísimos trabajos con el grupo, con la oposición nicaragüense, pero la oposición nicaragüense está ampliamente dividida, ¿verdad? Vamos a tener personas que son completamente opositoras o reacias a las opciones socialdemócratas, de izquierda, y personas bastante conservadoras, y por lo tanto, ¿verdad? Hay un esquema muy difícil de poner de acuerdo. Sin embargo, hay acuerdos mínimos entre ellos. Uno de los que más une tiene que ver con la necesidad de la justicia transicional. Cada vez que hay sesiones de trabajo con ellos, no existe duda de que se requieren procesos de justicia transicional. Se requiere sentar en el banquillo de los acusados a las personas responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y que lo siguen cometiendo. Pero cuando se pregunta cuál es la opción política, bajo qué bandera se puede enfrentar la caída de Ortega Murillo en Nicaragua, cómo generar una amplia coalición, cómo representar un partido político, bajo qué programa, no existe acuerdo. Entonces, ahí nos sirve muy bien esta cuestión del minimalismo une, pero el maximalismo divide. El problema es que cuando el maximalismo divide, fortalecemos el proyecto político autocrático y no logramos romperlo, ¿verdad? Si no tenemos un amplio consenso sobre una propuesta programática que nos permita desbancar el autoritarismo sin regresar al modelo de desigualdad o de democracia insuficiente que teníamos en el pasado, va a ser imposible ofrecer una alternativa, ¿verdad? A esto hay que sumar que una vez que las autocratizaciones dan pasos adelante, romper los procesos son muy difíciles. Y nuestro mejor ejemplo, o el más empírico que tenemos, es el caso de Polonia, en el que, habiéndose dado una transición de un partido ultraderecha a otro socialdemócrata, la socialdemocracia no logró crear las garantías y libertades que existían en las instituciones previas al llegado al poder de la ultraderecha, y esto vuelve a socavar sus posibilidades de responder. Ahora, aparecen en la escena nuevos actores tan o más peligrosos que los tradicionales. ¿Qué cuáles tradicionales? Bueno, mucho más peligrosos que los militares. Para poner un ejemplo que seguramente les hace mucho clic en el caso de Guatemala, en donde los militares son un ente importantísimo en el deterioro político y en el impedimento de crear un escenario democrático real en el país pese al proceso de transición democrática. ¿Por qué decimos que más peligrosos? Bueno, porque la aparición del crimen organizado y el narcotráfico es todavía más peligrosa y atenta más contra la democracia que los militares. Primero, porque no existen convenciones internacionales que limiten el comportamiento o que permitan juicios contra, contra estos poderes, a diferencia de lo que sucede con los poderes estamentales. El crimen organizado, aunque es una institución, no es una institución formal y por lo tanto sus reglas están dadas desde una vertiente absolutamente endógena
¿verdad? O endogámica, y no existen reglas o normas exógenas que permitan crear ningún tipo de control. Por otro lado, el crimen organizado, más que disciplina, ¿verdad? Lo que tiene son intereses y además su dominio en los territorios es muy profundo. Y podemos tener entonces sociedades altamente democráticas, ¿verdad? De repente como la uruguaya, con territorios dominados por el crimen organizado en donde las personas pierden todas sus libertades. Ejemplos no abstractos sobre esto los vamos a ver prácticamente en todos los territorios y comunidades centroamericanas. Si pensáramos en Guatemala, ¿verdad? Podemos pensar en comunidades en donde las jóvenes y los jóvenes eh, asisten a la universidad, por ejemplo, o a sus trabajos, pero después de ciertas horas ya no pueden asistir a sus clases o a sus actividades sociales o laborales porque corren el peligro de que eh, el narcotráfico los arreste, los secuestre y por lo tanto, ¿verdad?, queden fuera de sus escenarios de libertad. En el caso de las mujeres, este riesgo es todavía mayor porque estas mujeres son reclutadas por el crimen organizado, violentadas sexualmente y pueden permanecer durante meses o años bajo estos secuestros. Y por lo tanto, muchas personas jóvenes deciden básicamente abandonar sus estudios o sus oportunidades laborales por temor a ser capturadas por el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, en territorios en donde existen estos dominios y estos temores, no podemos hablar ni de libertad, ¿verdad? Ni mucho menos de democracia, que la libertad va a ser un principio básico de la institución democrática. Y por lo tanto, estos actores se convierten en un peligro aún mayor dentro de los autoritarismos y dentro de las democracias para estos mecanismos de retroceso. No podemos dejar de lado el hablar del papel de la digitalización y las nuevas tecnologías en el caso también de Centroamérica. Aquí, bueno, pensar en que gran parte del retroceso autoritario, el retroceso democrático en Centroamérica, está marcado por cómo las redes sociales crearon escenarios propicios para que las personas dejaran de creer en la esperanza democrática, ¿verdad? O en la promesa democrática y empezaran a amplificar los mensajes de odio que se daban desde los líderes más populistas o autocráticos que se estaban postulando para sus distintos países. Aquí los ejemplos son plenos, totales, ¿verdad? Por un lado, ante la denuncia que pueden crear periodistas a través de sus medios en las redes sociales, inmediatamente las granjas de troles que lanzan odio y mensajes que aunque a veces parecen absurdos, crean un escenario en la población de una mirada distinta. Todo esto ha sido muy estudiado por la teoría, ¿verdad? Como ustedes saben, todo este fenómeno de la ultraderecha está vinculado a distintas otras ideologías más tenues, ¿verdad? Como los incels, como vamos a tener también ahí otras figuras bastante masculinizadas, pero también supremacistas, en las que básicamente se cuestionan las libertades, la inclusión social, los derechos humanos, y este discurso va saliendo permanentemente para cuestionar la labor de figuras y actores demócratas y en general cuestionadores del poder absoluto, como pueden ser las organizaciones de derechos humanos, las propias universidades, periodistas en general. Y a la par de estos ataques también están la producción propia de memes, de mensajes, ¿verdad? Que calan en las personas. ¿Cómo van calando? Bueno, porque la digitalización a través de las distintas redes sociales, el YouTube, el Facebook, el TikTok hoy en día, además que ahora por eso TikTok es una fuente tan apetecible por parte de los Estados Unidos para pertenecer al grupo de su dominio tecnológico, se comportan básicamente como ductos, ¿verdad? O procesos, los pipelines o ductos en los que las personas empiezan a ver imágenes o mensajes a pesar de que los mensajes, lejos de hacer la crítica al poder, que es como uno esperaría, que el meme rompa, ¿verdad? El discurso de los líderes más poderosos o el de la instauración del poder sobre la mentalidad de las personas, más bien lo naturalizan. Entonces se naturalizan mensajes de odio, mensajes misóginos, mensajes contra las personas progresistas, contra los defensores de derechos humanos,
a través del meme. El meme naturaliza el mensaje porque conecta directamente con la risa, ¿verdad? Conecta directamente con el humor, con la parte cómica de un mensaje, pero en este caso, nuevamente, en lugar de hacerlo como una crítica al poder, normalmente lo hace para normalizar el exceso de poder de los líderes autoritarios. Una vez que esto se normaliza, empieza a tomar un formato más bien de dominio en el discurso y el mensaje de las personas que a través de los algoritmos empiezan a entrar, a caer por este ducto de la radicalización a través de más y más mensajes que terminan creando básicamente consensos en torno a estas ideologías supremacistas. Aquí hay elementos que son muy difíciles de romper por parte de nuestros medios periodísticos independientes, porque no existe la posibilidad de crear dominio algorítmico desde estas instancias tan pequeñas. Los dominios algorítmicos sí están en un pequeño club de eh, inversores en tecnología muy bien conocidos por todas y todos nosotros, hoy muy famosos y muchos muy involucrados en la política, que además han roto su relación con la ciencia y el conocimiento. Si bien ese es su origen, ¿verdad? Hoy en día se les conoce como racionalistas, están muy involucrados en sectas, en el caso de Honduras tienen incluso inversiones en zonas de playa, ¿verdad? Con promesas de bienestar, básicamente anticientíficas o pseudocientíficas, y por lo tanto, ¿verdad? Conocemos que su dominio tecnológico ya no está guiada por la creación de conocimiento y por la técnica y la ciencia, sino más bien por otros intereses económicos que distan mucho de las iniciales inversiones en ciencia. Esto es importante tenerlo claro porque crean un fenómeno de gubernamentabilidad algorítmica. Entonces, básicamente, hoy todas las instancias e instituciones tradicionales tienen niveles importantes de apertura al uso de la inteligencia artificial, pero se hace bajo una bandera con la que hay que tener mucho cuidado. Y ojo que aquí no estoy rechazando la posibilidad de que la tecnología sea utilizada por actores democráticos. No, lo importante es saber que debajo de esta tecnología y la posibilidad de la gubernamentabilidad algorítmica, es decir, del solucionismo tecnológico, si hay cánones y algoritmos antidemocráticos. Es decir, la inteligencia artificial no es una herramienta objetiva. La inteligencia artificial está dominada por algoritmos que tienen sesgos importantes y esos sesgos nos van a reproducir en generar prejuicios contra determinados tipos de población, prejuicios sobre la propia región, prejuicios políticos y está de alguna manera al servicio de los grandes capitales y de los mismos poderosos contra los que se supone que estamos luchando. Entonces, es esencial, ¿verdad?, la creación e inversión en tecnologías desde puntos de vista éticos, humanistas, de derechos humanos y democráticos en nuestras propias organizaciones. La posibilidad de crear estas alternativas también es esencial para poder enfrentar algoritmos que precisamente reproducen todos los mecanismos que han permitido la instauración autoritaria en la región centroamericana. De manera que en este punto es esencial vincular todos estos elementos, ¿verdad? ¿Dónde vamos a ver o dónde se replica y amplifica la lucha contra las instituciones democráticas? A través fundamentalmente de las redes sociales. Aquí es muy importante lo que una colega de ustedes, ganadora de premio Nobel, ha denunciado en un libro bastante famoso, un bestseller, que es María Ressa, ¿verdad? María Risa. Ella a través de este libro de cómo luchar contra los dictadores, nos manifiesta cómo Facebook creó los ambientes propicios para que se generara una violencia en los países de Indonesia eh, eh, y otros, ¿verdad? Para poder generar procesos de involución democrática y los procesos más bien de destrucción de los logros democráticos y volver a crear marcos autoritarios. De manera tal que estas denuncias que ella hace en el libro permite ver cómo operó Facebook muy temprano, ¿verdad? Con prácticamente laboratorios de experimentación en estos países
asiáticos y posteriormente cómo esto se va trayendo a América Latina a través también de relaciones económicas con estas grandes empresas. Parte de esto se vio en el juicio a Zuckerberg en los Estados Unidos y sin embargo, a pesar de todo esto y de los compromisos de las empresas de mantener una ética y cierta vigilancia democrática, más bien lo que hemos visto ha sido una profundización de su apoyo a los proyectos políticos de la ultraderecha en el mundo. Un caso similar lo vamos a tener con Cambridge Analytica, en el que también se ve claramente cómo se robaron los datos de las cientos, miles de personas que tienen redes sociales y a partir de eso se segmentaron para poder hacer mensajes fragmentados hacia distintos públicos, pero que el mensaje los llevara por ese ducto de radicalización y por lo tanto crear masivamente apoyos políticos y votos a favor de proyectos políticos radicales. Esto se puso en práctica, estos mecanismos se pusieron en práctica en Reino Unido, en los Estados Unidos, y aunque Cambridge Analytica ya hoy no existe, sí existe su receta tecnológica para poder crear campañas electorales con estos modelos. En el caso de Centroamérica, esto es esencial hoy porque estamos empezando nuestra oleada electoral, ¿verdad? Empieza este año Honduras, en donde ya hemos visto, ¿verdad?, el papel de las fake news, el ataque a los medios de prensa, el ataque al órgano electoral, las grandes dificultades para poder garantizar que las elecciones vayan a ser libres y transparentes, el involucramiento de los militares y además, por supuesto, la participación del crimen organizado. Y luego lo vamos a tener en Costa Rica, que ya empieza la campaña electoral, pero digamos que se suma a la ola electoral en un proceso mucho más largo. Costa Rica es de los países de América Latina con la campaña electoral más extendida, puesto que empezamos en octubre, la elección es en febrero, pero muy posiblemente tengamos que ir a segunda ronda electoral. Y esa segunda ronda electoral es hasta en abril y por lo tanto pasamos un periodo de casi 6 meses en campaña electoral y por lo tanto es un gran laboratorio para estudiar cómo se comportan los algoritmos, las redes, la gran industria de digitalización en dominar las campañas electorales. Y como ustedes saben, en nuestro caso también con 20 partidos políticos, de los cuales una gran mayoría son partidos radicales de derecha. No tenemos en este momento la identificación de partidos socialdemócratas, tenemos partidos de centro derecha y ultraderecha, y luego partidos de centro izquierda, como es el Frente Amplio, y digamos una socialdemocracia o un centro bastante más desprovisto. En esa situación, las posibilidades de que gane un proyecto de ultraderecha son altísimas, porque es donde básicamente se ubica la gran mayoría de los partidos políticos. Además, con un gobierno que está haciendo beligerancia política, hay más de 20 denuncias por beligerancia política en el Tribunal Supremo de Elecciones y el Tribunal Supremo de Elecciones anunció ayer una nueva solicitud de levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chávez para poder juzgarlo por beligerancia política. Como ustedes saben, hace más o menos 15 días hubo ya un proceso en la Asamblea Legislativa para levantar la inmunidad del presidente, pero se perdió la posibilidad, dado que no se alcanzaron los votos necesarios para el levantamiento de la inmunidad. Entonces, en este marco, era con un presidente con características autoritarias que hace beligerancia política y con partidos políticos ubicados en los extremos de la derecha, es muy posible que tengamos procesos básicamente de aún mayor deterioro democrático del que hemos experimentado durante estos últimos 4 años. Y bueno, nuevamente, en el caso hondureño, ¿verdad? Con procesos además que involucran un abierto ataque a la prensa, garantías muy dudosas de que el órgano electoral logre tener independencia y logre transmitir los resultados de una manera satisfactoria, con el riesgo latente de que hace algunos años se interrumpió ese proceso electoral y los resultados, tal como venían anunciando, se dieron un vuelco en el anuncio final con en aquel momento el triunfo en reelección de Juan Orlando Hernández. Entonces, estos temores están presentes y por lo tanto las posibilidades de un importante retroceso político.
Me gustaría también enfatizar en el caso de Costa Rica, que hicimos una encuesta para preguntar a las personas entre 18 y 35 años, es decir, el segmento juvenil, cómo se ubican en una escala progresismo-conservadurismo. Y aquí fundamentalmente me gustaría destacar algunos elementos. Las personas jóvenes más conservadoras las vamos a encontrar entre las que no tienen una posición clara en torno al apoyo a la democracia, pero también entre las personas que dicen que están poco o nada satisfechas con la democracia. Todas estas personas se relacionan estadísticamente de manera significativa con el conservadurismo. Las personas más jóvenes, perdón, el segmento al que le preguntamos es de los 15 a los 35 años. Los más jóvenes entre los 15 a 17 años también están dentro del segmento más conservador. Asimismo, vamos a ver que las personas que profesan la religión evangélica o protestante también se relacionan con el conservadurismo. Y también aquellas personas que se autoidentifican, ¿verdad?, con las ideologías de derecha. Mientras que las personas que clasifican estadísticamente con el progresismo, las vamos a ver entre aquellas personas que tienen más actividades políticas, aunque no sean partidarias, pero que tienen un mayor involucramiento en actividades políticas. También las personas que se identifican con el grupo LGTBIQ+, las identificamos como, o son estadísticamente clasificadas como progresistas, ¿verdad? Y también aquellas personas que habitan en las zonas urbanas. Sobre el tema digital, que me interesa mucho volver, ¿verdad? Cuando se les pregunta a las personas jóvenes, otra vez a las personas jóvenes porque son las mayores usuarias de las plataformas digitales, se informan a través de plataformas digitales, también de los medios, como los independientes por ustedes, a través de sus celulares o sus computadoras, lo hacen 4 veces más que las personas que pertenecen, por ejemplo, a la generación X o a la generación de baby boomers, ¿verdad? Entonces, básicamente, toda la información que les llega lo hacen a través de las plataformas digitales. Pero aquí es muy importante ver que son poco activos en las redes sociales en la creación de contenido, o sea, son sobre todo consumidores de contenido. Bueno, entre otras razones porque no tienen los incentivos, pero tampoco las herramientas para hacer la creación. Entonces vamos a ver que fundamentalmente las personas jóvenes lo que hacen es capturar el consumo de los mensajes, los memes que les llegan a través de las redes sociales sobre la política, darles likes y compartirlos. Escasamente ponen comentarios, ¿verdad? Estos comentarios casi no son orgánicos y muy rara vez estas personas generan campañas. Vean que prácticamente es infrecuente o nunca crean campañas en las redes sociales, no tienen sus propios blogs o sus propios espacios, no colocan sus propias ideas y opiniones ampliadas para crear o buscar impulsar opinión. Prácticamente no son generadores de memes, ¿verdad? Sino que lo que hacen es consumirlos. Y aquí hay una labor desde los medios digitales como los de ustedes en el que se pueden crear espacios para tener juventudes más dinámicas y activas en la creación de sus propios pensamientos a través de las redes sociales. Bueno, para ir finalizando esta parte, a mí me gusta mucho esta canción de Jorge Drexler que se llama Algoritmo, en el que básicamente lo que nos plantea es esto, ¿verdad? Las personas hoy en día pueden tener la conciencia libre, pero no la voluntad. Es decir, su voluntad, aunque no sepan cómo, está impulsada fundamentalmente por los mensajes que las redes sociales nos dictan en materia de política, ¿verdad? Entonces, aunque sus conciencias estén totalmente dominadas por sí mismos, ¿verdad? Por su propia autodeterminación, no hay autodeterminación en la expresión de la voluntad. Están fundamentalmente dominadas por los algoritmos de las redes sociales y por lo tanto las posibilidades de romper con la nueva estructura y hegemonía del poder autoritario son muy, muy difíciles, y para poder hacerlo, nuevamente se necesitan crear escenarios de proyectos democráticos maximalistas, ¿verdad? Donde volvamos a tener las posibilidades de un derecho positivo, de llenar de contenido y propuesta a los partidos políticos que contesten a los poderes autoritarios, pero también de relaciones con los medios y la comunicación que permitan la colocación de ideas propias antiautoritarias y que cuestionen verdaderamente el poder.
Muchas gracias a la doctora Ilka Treminio por habernos acompañado esta mañana en otra sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismos en Centroamérica.